Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Equilibrio y Bienestar. Hoy nos acompaña Paola Alba, médica endocrinóloga. Hola Pao, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Querés contarnos un poquito qué son las hormonas y qué papel juegan en el cuerpo de una mujer? Bien. Bueno, las hormonas hay que pensarlas como mensajeros, ¿sí? Es una señal que va a mandar una glándula del cuerpo hacia un tejido para que genere una respuesta. Depende de qué órgano estemos hablando, las respuestas que vamos a obtener. Las que generan las hormonas son las glándulas. Por ejemplo, las que más se conocen es la glándula tiroides, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales, la hipófisis. Todas ellas secretan hormonas que dirigen una respuesta para, supongamos, si hablamos de la mujer, que es tu pregunta, en los ovarios, la producción de estrógeno, que es la hormona más importante que nosotras generamos en las diferentes etapas de la vida, va a generar cambios como por ejemplo la pubertad para el desarrollo, la ovulación para el embarazo, etapas posteriores donde ya cesa la función, la menopausia. En eso quiero puntualizar un poco. En las hormonas, cómo van cambiando en el transcurso del tiempo. ¿Qué pasa en una etapa en la juventud, cuando comienza todo lo que es la menstruación y demás? ¿Qué pasa a nivel hormonal? ¿Qué cambios tiene el cuerpo de una mujer? La pubertad es el inicio del desarrollo, da inicio a la adolescencia, es el inicio del desarrollo del cuerpo de las niñas. ¿Para qué? Para adquirir capacidad reproductiva. Entonces, ¿por qué es interesante comentar que no se sabe bien cómo se inicia la pubertad? ¿Qué lo detona? ¿Qué hace que de repente un chico empiece a desarrollarse? Se sabe que son pulsos que envía el hipotálamo, que es una región del cerebro, hacia la hipófisis, y la hipófisis va a estimular el ovario. Pero ¿por qué ese pulso se inicia en el hipotálamo? No se sabe muy bien. Primero son nocturnos, de noche empiezan a secretarse hormonas desde el hipotálamo que activan este eje y luego ya son todo el día. Y este aumento de hormonas en el ovario va a generar los cambios que conocemos en el cuerpo de las niñas, ¿no? Que empiezan a aparecer las mamas, la distribución del vello, empieza a desarrollar el tamaño del útero, mismo de los ovarios, y adquiere todas las características que se ven y las que no, para poder después ovular y poder ser fértiles. Exacto. Y ya en una etapa un poco más adulta, cuando una persona comienza a tomar métodos anticonceptivos, sí, ¿cómo impacta eso en el nivel hormonal? Mira, los anticonceptivos a lo largo del tiempo fueron mejorando muchísimo. Hoy tenemos combinaciones hormonales que son muy cómodas y más seguras por las dosis que se utilizan y el tipo de droga. Es un recurso no solo para prevenir el embarazo, sino, por ejemplo, se puede utilizar para las alteraciones del ciclo menstrual, cuando menstruan mucha cantidad y eso le genera muchos dolores. También han mejorado las vías de administración. Antes teníamos solo la vía oral, hoy tenemos orales, inyectables, parches, anillos vaginales. Tenemos muchas opciones que te permite elegir y amplía la cantidad de pacientes que vos podés darle un anticonceptivo. Por ejemplo, si tenés, para dar un ejemplo, una chica que tiene colesterol alto, tal vez no vas a elegir por la vía oral, vas a elegir un parche para que no afecte la hormona que tiene el anticonceptivo. A veces puede elevar el colesterol, entonces no voy a elegir uno que tenga que tomar por boca, sino voy a usar un parche. ¿Y qué otros trastornos? Por ahí los anticonceptivos a nivel hormonal no, es más que nada a nivel metabólico, a nivel de la presión arterial, a nivel del colesterol. ¿El uso prolongado de los anticonceptivos genera algo a la larga en el cuerpo? No, tenés que ver, hay contraindicaciones formales que yo no le puedo dar a una paciente, que es toda paciente que haya tenido un cáncer de mama o que tenga un evento vascular, es decir, que haya tenido un infarto o una ACV o una migraña con aura se llama, que es un tipo de dolor de cabeza. A esas pacientes no les vas a dar anticonceptivos porque el estrógeno puede potenciar esas situaciones. Por fuera de ese grupo hay algunas con las que tenemos cuidado, como son las hipertensas, las pacientes con diabetes, con colesterol elevado, y vamos a elegir otras vías. Por eso que ya hoy por hoy casi que no tenemos
salvo las pacientes que te mencioné, pacientes a las que no les demos anticonceptivos. Tenemos dentro de esa amplia gama algo para darles. Perfecto. Ahora me gustaría focalizar en lo que es la etapa, corregime si lo digo mal, premenopáusica y consiguiente la menopausia. Bien. ¿Qué sucede en el cuerpo de una mujer frente a ese proceso, digamos? Bueno, primero estaría bueno definir qué es la perimenopausia y qué es la menopausia. La perimenopausia es todo el tiempo previo al dejar de menstruar. Para decir que una mujer está en menopausia, se dice que tiene que estar un año sin menstruar. A partir del año se entra en menopausia, pero todos los años previos a ese cese no estoy igual que en mi mejor etapa fértil, digamos. Tengo ya cambios que tienen que ver con la baja de la actividad del ovario. El ovario empieza a producir menos cantidad de estrógeno y esos cambios que tienen que ver con el envejecimiento de las células los voy a ver plasmados en el motivo de consulta de muchas pacientes hoy en día que vienen al consultorio y empiezan a notar más grasa visceral, más panza, o que duermen mal de noche, o que tienen dolores articulares inexplicados. Los famosos calores también. Algunos sofocos pueden empezar a tener sangrados muy irregulares. Eran un reloj súper regulares y empiezan con sangrados inexplicadamente irregulares. También tiene que ver con el ánimo, muchas veces la fatiga, la capacidad la vitalidad del día para realizar tus actividades. Todo eso entra dentro de la esfera de perimenopausia. ¿Qué puede durar? Que después de los 40 años, más tarde o más temprano, todas entramos en perimenopausia. Y dura hasta que aparezca la menopausia. En la mujer argentina, la menopausia es entre los 50 y 52 años. Promedio. Así que hasta esa etapa estás en perimenopausia. Después de que pase un año sin menstruar, ya estás en menopausia instalada, donde todos esos síntomas van a estar mucho más exacerbados, acompañados del diagnóstico clínico de que ya no menstrua. Entonces claramente es una menopausia. Algo que por ahí las pacientes te preguntan, que te aclaro, es que ¿qué pasa si no tengo el útero? Porque me lo sacaron porque me tuve que operar. ¿Cómo sé? Bueno, ahí hacemos dosajes hormonales y nosotros nos podemos dar cuenta en sangre si ya esa mujer está en menopausia o no, porque claro, como no tiene la referencia de la menstruación, no pasa los síntomas, digamos. por ahí tiene no algún atraviesa, sofoco, pero claro, pues quiere saber si está en peri o en menopausia. Pero al no tener el parámetro del sangrado, bueno, le hacemos un dosaje hormonal y podemos diferenciar la perimenopausia de la menopausia con estos dosajes hormonales. Sí. Mi duda es, suele pasar que por ahí a muy temprana edad a mujeres les comienza ya la menopausia. Puede que médicamente se prolongue o se estire un poco a que comience, digamos. Yo he escuchado muchas mujeres que por ahí están comenzando la menopausia y tratan de estirarla en el tiempo. ¿A qué se debe eso? De hecho, es una indicación. Si vos tenés una mujer que deja de menstruar antes de los 45 años, que es una menopausia temprana, la indicación hoy en día es darle una terapia de reemplazo hormonal y prolongarle el tiempo de la menopausia, que no deje de menstruar a los 40, porque está demostrado que el estrógeno, que es la hormona esta principal, protege la salud del esqueleto, es decir, evita que yo tenga osteoporosis de más joven y hace prevención cardiovascular. Tengo menos riesgo de infarto o de enfermedad cardiovascular de joven, si yo prolongo a la edad que debería ser. Sí. ¿Sí? No se usan los estrógenos después de los 60 años. Ahí no se usan estrógenos porque pueden tener el efecto, digamos, opuesto. Entonces no está avalado por lo menos por las sociedades científicas. Pero antes de esa edad funciona como un protector cardiovascular y óseo. Además de que te mejora todos los síntomas. Pero tu pregunta de por qué es por eso. Perfecto. ¿Qué sucede en el cuerpo de una mujer cuando comienza su proceso gestacional a nivel hormonal? Bueno, en el embarazo tenemos un aumento del estrógeno importantísimo. Aumenta muchísimo mi concentración de estrógeno en el cuerpo. Entonces la mujer siente el pelo, la piel, la libido. Se siente espléndida en el embarazo, más allá de las molestias propias de la panza, pero hormonalmente hablando estamos en un muy buen momento. Después de parir
cae abruptamente, es muy violenta la situación, pasamos de muy buen estrógeno a muy bajo y esa situación se perpetúa con la lactancia, porque cuando yo doy de mamar aumenta la prolactina para generar leche, pero me sigue frenando el ovario. Entonces yo no solo se me cayeron los estrógenos porque parí, sino que además siguen bajos porque doy de mamar. Esa situación de baja estrógeno hace que se caiga mucho el pelo, que es muy común, que se llama efluvio telógeno del posparto. Tengo una caída muy brusca de cabello, voy a sentirlo en la piel, en las uñas, en el cansancio, en la libido. Las mujeres en general tienen poco deseo sexual posparto. Y bueno, eso de a poquito va repuntando a medida que después la mujer deja de dar de mamar, recupera los ciclos menstruales porque el ovario arrancó a funcionar. Y se recupera el pelo, es lo que siempre les decimos, va a volver a nacer. Es un tratamiento propio del cuerpo de una, no es eso que... no se medica, no se eso trata. Eso claro. Se espera porque es fisiológico. Les decimos que duerman bien, que coman bien. Sí, porque también impacta o sea, me imagino yo que va a impactar en lo que es la salud mental. Totalmente. La caída de estrógeno genera a veces hasta estado depresivo. Existe claro. La depresión posparto también. Es una etapa de mucha demanda por el bebé, entonces es normal el agobio y además no me siento bien por todas estas cuestiones. Entonces es importante la contención, sobre todo si vemos que la parte anímica es lo que más le afecta a esa paciente, porque no todas somos iguales, ni en la menopausia, ni en la pubertad, en ninguna fase de la vida a vos te va a pasar lo mismo que a mí. Entonces, donde vemos que ese punto es más marcado en esa paciente, bueno, hacemos foco en eso. Yo tengo una pregunta que es, hoy mencionaste, volviendo un poco a lo que es la menopausia, a nivel óseo, ¿qué diferencia hay entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un varón? A nivel hormonal, ¿cómo va impactando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo llega un hombre a sus 60 años y una mujer a sus 60 años? Sobre todo la mujer con todo este proceso hormonal que pasa. Bueno, nosotras las mujeres adquirimos el pico de masa ósea cuando termina la pubertad. Entre los 18 y los 20 años es nuestro mejor momento del esqueleto. Y ese pico de masa ósea va a estar dado por si me alimenté bien en la adolescencia, si hice actividad física, si no tuve trastornos del peso. Si yo tuve anorexia o bulimia, es probable que mi pico de masa ósea no sea buena. Entonces, ahí arranca mi esqueleto. Si yo arranqué con un buen pico de masa ósea, probablemente tenga una osteoporosis a una edad normal, que es después de los 60 años. En los varones también tienen pico de masa ósea un poquito más tarde, hacia los 25 terminan de mineralizar bien el esqueleto, pero ellos, como tienen testosterona por más tiempo que nosotras, estrógeno, las osteoporosis en el hombre en general se ven de más grandes y las densitometrías las empezamos a hacer después de los 70 años en los varones. En cambio, en las mujeres la OMS la recomienda a los 65 y en la práctica la verdad la hacemos antes, la hacemos entre los 55 y 60. Perfecto, Pau. ¿Algo más que quieras agregar o comentar? Me parece que hoy en día, por suerte, está muy en boga el tema de la menopausia, porque es una necesidad de la mujer de hoy. La mujer de hoy, de 50 años, es súper vital. Sabemos que hoy se tienen hijos más tarde, pues te encontrás con mujeres de 50 años que tienen niños, chicos, y tienen que estar vitales y en la plenitud de su carrera, y eso hace que se quieran sentir bien y no tolerar porque culturalmente, bueno, era así, estabas menopáusica, tenías que bancarte todo el abanico de síntomas. Hoy tenemos miles de recursos, tanto hormonales como no hormonales, para tratar esos síntomas y que esa transición de una etapa a otra, fisiológicas ambas, sea lo más amable posible y que lejos de sentirte debilitada por la etapa de la vida que te toca vivir, te sientas todo lo contrario, empoderada y que vos tenés herramientas para controlarlo. Tal cual, que se concientice en ese sentido. Yo tengo a mi madre que también está atravesando eso y me dice, ¿no? No quiero dejar de sentirme joven, y es como lo sentirte mal, claro. La resignación de decir, y bueno,
Sí. Duermo mal todas las noches y los sofocos porque me tocó, y eso lleva a que tengas mala calidad de vida, estés más depre en el día porque dormiste mal todas las noches, porque estás cansada, estás malhumorada, estás irritable, altera la relación con tu pareja, con tus chicos, laboral. Bueno, eso no tiene por qué ser aceptado como una normalidad. Podemos hacer cosas para estar mejor. Así es. Bueno, Pau, te agradezco un montón el tiempo. Pau, comentanos dónde te podemos encontrar. Yo trabajo en el Sanatorio Santa Rosa, estoy todos los días ahí y hago consultorio, así que ese es mi lugar de atención. Bueno, muchas gracias. Nada. Seguimos con nuestra próxima invitada, Magda Moreno, nutricionista. Hola Magda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero consultarte en cuanto a los cambios hormonales. Sí. Desde una perspectiva, desde la nutrición. ¿Cómo va impactando en el transcurso del tiempo? ¿Cómo se involucra todo el área de la nutrición en todo el tema hormonal? En la mujer. En la mujer. Bien, tenemos que entender que nosotras tenemos un cuerpo muy diferente al de los hombres y durante toda nuestra vida pasamos por diferentes etapas, ¿no? El inicio de nuestro desarrollo hormonal ocurre en la pubertad, después pasamos por un embarazo, lactancia y finalmente la menopausia, ¿no? Por lo tanto, nuestro cuerpo va cambiando y sus necesidades nutricionales también van cambiando a lo largo de la vida. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos requerimientos mucho más aumentados de calcio, por ejemplo, ¿sí? De proteínas, de hierro que los hombres, y tenemos que acompañar nuestro crecimiento en relación a eso, ¿sí? Sí. Si pensamos la pubertad, ¿sí? Como una etapa de inicio donde tenemos el desarrollo, sí. Desde ahí hasta los 30 años, las mujeres vamos guardando calcio en el hueso. Por lo tanto... Qué importante la buena alimentación. Exactamente. El pico de masa ósea, o sea, el hueso de mejor calidad en nuestra vida como mujeres, se alcanza alrededor de los 30 años. Ese hueso va a estar fuerte y me va a garantizar después cómo voy a enfrentar yo el periodo de la menopausia, donde bajan los estrógenos y ese calcio se quiere ir del hueso, ¿sí? Entonces, si yo a los 30 años entreno, tengo una masa muscular fuerte y consumo calcio suficiente, controlo mis niveles de vitamina D en sangre, ¿sí? Voy a tener un hueso con mucha más fuerza y más consistente para cuando después en la menopausia, donde el calcio se quiere ir del hueso, yo pueda enfrentar ese proceso sin riesgo de fracturas o de osteoporosis. Por ejemplo, el calcio es uno de esos ejemplos, ¿sí? También tenemos pérdidas de hierro con la menstruación durante toda esta etapa fértil, por lo tanto el requerimiento de hierro es mucho mayor en nosotras como mujeres que en los hombres y nos tenemos que ocupar de eso, ¿sí? Para no caer en anemia, que fácilmente es una deficiencia que vemos muy comúnmente en las mujeres. Sí, perfecto. Exacto. Durante el ciclo, ¿cómo puede la nutrición ayudar a equilibrar los síntomas que se van sintiendo? Bien, vamos a hablar a nivel general. Nosotros tenemos una etapa, un ciclo menstrual que va desde el día 1 hasta el día 5 del ciclo. En ese momento es donde tenemos mayor cansancio, mayor fatiga, quizás sentimos las mamas más tensionadas, retención de líquidos, por ahí tenemos más probabilidad de tener más calambres musculares. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta de si yo no tengo ganas de entrenar, no entreno, si yo tengo ganas de entrenar, entreno, es decir, empezar a respetar las señales propias del cuerpo, ¿sí? Cuidar los antioxidantes en ese momento también es muy importante para que esta sensación de cansancio pueda afrontarla mejor, que ahora por ahí podemos mencionar como antioxidantes más importantes los vegetales crudos, las frutas crudas, los cereales integrales, o sea, los que tienen salvado, las semillas, los frutos secos, las legumbres, todos estos alimentos que si nos fijamos son casi te diría los que la naturaleza nos da tal cual, sin procesamiento, son los que tenemos que aprovechar en este momento del ciclo, ¿sí? Luego el ciclo avanza en días hasta llegar al día 14, que es el momento en el cual estamos en la fase ovulatoria. En ese momento nuestros estrógenos explotan en el cuerpo, así que ahí nos sentimos mejor. Poderosas. Exacto, así que ahí tenemos como más fuerza para hacer actividad física, tenemos que aprovecharlo realmente. Y a medida que va avanzando el ciclo en la etapa premenstrual, ahí puedo nuevamente, entra en juego la progesterona, bajan los estrógenos y empiezo ahí como a sentir de vuelta ese decaimiento o retención de líquidos que me prepara el cuerpo para el ciclo menstrual nuevamente. Así que ahí tengo que prestar especial atención a la hidratación,
evitar el exceso de sodio y el exceso de alimentos industrializados que contienen mucha cantidad de sodio como conservante para no retener más líquidos. Y que prevalezcan los antioxidantes. Exactamente, que prevalezcan los antioxidantes. Siempre los alimentos con menor tasa de procesamiento son los más indicados. Y ya en lo que vendría a ser en la etapa perimenopausia y la menopausia, ¿qué es lo que recomendás como nutricionista a las mujeres en este caso que puedan acompañar con una adecuada dieta para estos desequilibrios hormonales? ¿Qué es lo que recomendás? Bien, la perimenopausia es una etapa que comienza a transcurrirse aproximadamente 10 años antes de la edad de la menopausia, que en la Argentina el promedio es 51 años, así que a partir de los 41 años podemos empezar a presentar síntomas que tienen que ver con los sofocos, cambio en el estado de ánimo, ¿sí? Falta de alguno de los periodos del ciclo menstrual en nuestro mes a mes, así que tenemos que empezar a prestar atención. Los estrógenos disminuyen, esta hormona que durante toda la vida nos dio fuerza, vitalidad, protegió nuestro sistema cardiovascular, nuestro metabolismo, nuestra piel, el cerebro. Realmente somos favorecidas por los estrógenos durante toda la etapa fértil, empiezan a disminuir y empiezan a aparecer las complicaciones a todo este nivel de todos los órganos. No hay que tenerle miedo, es una etapa más de la vida y yo creo que si sabemos las herramientas con que enfrentarla, todo este proceso oxidativo que empieza a aparecer en el cuerpo, tenemos cómo hacerle frente. Entonces, entender que el cambio de hábitos es fundamental en esta etapa. Si yo venía sin entrenar, empezar a buscar el entrenamiento de fuerza como una herramienta para desarrollar masa muscular. Si yo tengo un hueso fuerte, si yo tengo un músculo fuerte, tengo un hueso fuerte, trabajan en conjunto y voy a prevenir la osteoporosis. Mejorar los hábitos alimentarios tiene que ver con comer alimentos de todos los grupos, no restringir calorías. Algo que es muy común por ahí en las mujeres es comer muy poquito porque de esa forma voy a perder peso. Pensemos que también con el descenso de los estrógenos el cuerpo empieza a ganar grasa donde antes no había, que es en el abdomen, en la parte superior del cuerpo, y entonces esto no nos gusta. Entonces lo primero que hacemos es restringir, ¿sí? Dejamos de comer o comemos muy poquito, dejamos de lado las proteínas y buscamos el entrenamiento aeróbico como única posibilidad de entrenamiento para perder peso. Este paradigma ya sea durante este último tiempo se ha roto y por suerte han surgido nuevas posibilidades como el entrenamiento de fuerza, como te decía recién, aumentar el consumo proteico, cuidar que en cada una de las comidas yo tenga un buen aporte de proteínas, no dejar de lado los alimentos de origen animal, que son fuentes de proteínas de excelente calidad, y buscar en las legumbres y en los cereales como fuente de proteínas de origen vegetal el complemento para las comidas que no comemos carne. Aumentar el consumo de antioxidantes también acá es fundamental, verduras y frutas crudas, bien variadas, todos los colores, porque cada uno de los colores tiene un fitoquímico que me protege del envejecimiento, así que son tan importante el rojo como el naranja, el verde, el violeta y el blanco. Buscar incorporar al menos 3 colores diferentes todos los días. Evitar los hidratos de carbono refinados, o sea, las harinas blancas, ¿sí? En panificados, por ejemplo, empezar a pensar en pan integral o de salvado, masas de salvado para alguna preparación, incorporar las legumbres como fuente de proteínas, como dijimos, de origen vegetal. No tenemos el hábito de consumo de legumbres y la verdad que son muy muy ricas en nutrientes, mantienen sana nuestra microbiota también. Seleccionar los frutos secos como opción de colación si yo necesito para comer en el trabajo, por ejemplo. Aumentar el consumo de semillas, sí, que también tienen omega 3 y omega 9. Aumentar el consumo de aceite de oliva, elegir la palta, las aceitunas. Las grasas saludables. Las grasas saludables. Evitar tanto uso de aceite de girasol, que es muy rico en omega 6, pero no lo necesitamos tanto. Claro. Sí, necesitamos más omega 3 y omega 9, entonces elegir más el aceite de oliva como aderezo, digamos, para las ensaladas. ¿Qué opinas de los suplementos en esta etapa? Bien, los suplementos en esta etapa, como bien dice la palabra, yo creo que nos ayudan, complementan, pero siempre yo intento que la persona entienda que primero tiene que hacer lo básico bien, ¿sí? Si no entrena,
si no tiene una alimentación saludable, el suplemento no es como va a servir nada. de nada. Exacto. Sobre la base de estas cosas bien instaladas como hábito, el suplemento, por supuesto, que es una excelente herramienta de acompañamiento. Ya sea hierro, el colágeno. Claro, el hierro en este caso, puntualizando en la etapa de la menopausia, ¿no? Claro, en la menopausia tenemos suplementos que nos pueden servir mucho, como el omega 3, como el colágeno, ¿sí? También necesitaremos vitamina D si el dosaje en sangre nos indica que está bajo, ¿sí? Podemos utilizar magnesio también como un relajante muscular, como un vasodilatador para poder ayudarnos a conciliar el sueño a la noche, porque el insomnio es uno de los problemas, digamos, más comunes de la menopausia. Buscaremos vitamina E, depende de vitamina C como un antioxidante. Todo esto en el marco de una vida más saludable, por supuesto que ayuda. Bueno, Magda, ¿querés agregar algo más? Yo creo que es importante aclarar que esta etapa es una etapa más de la vida, que tenemos que entender de que podemos trabajar mucho en ella, que no es algo para preocuparse, sino es para ocuparse, ¿sí? Nunca es tarde para el cambio de hábitos. Por lo tanto, si hasta el momento yo solo salía a caminar, empezar a pensar en una nueva forma de entrenar, ¿sí? Entrenar la fuerza, buscar una actividad que me entrene el músculo con fuerza. No es tarde para cambiar los hábitos. Si yo fumo, dejar de fumar, porque sabemos que el cigarrillo no es un buen amigo del hueso, ¿sí? Cambiar los hábitos que tienen que ver con el orden de comidas. Quizás dispongo más tiempo, por eso la menopausia es un momento en el cual ya tengo el tiempo para el autocuidado. Así que reforzar esto de que uno tiene en sus manos la posibilidad del autocuidado. Así que cuando la persona lo logra, realmente se siente muy satisfactorio. Y consultar también. Siempre. Consultar y trabajar en interdisciplina también. El ginecólogo, el endocrinólogo, el nutricionista, el profe de actividad física, el psicólogo, trabajar en equipo. Bueno, te agradezco un montón el tiempo. ¿Querés contarle a la gente dónde te podemos encontrar? Sí, me encuentran en Garibaldi 410, Hábitos. ¿Tenés redes sociales? Sí, @hábitos.nutricionintegral. Bueno, muchas gracias, Magda. Gracias. Seguimos con nuestra próxima invitada, Flor Díaz Coronel. Hola, Flor, ¿querés comentarle un poco a la gente qué es lo que haces? Hola, ¿cómo andan? Bien, yo la verdad soy layista, que sería, diseñamos pestañas y cejas. Lamy Maker también se llama, sí. Pero bueno, a veces la gente todavía le cuesta esos nombres y como que te miran raro y no saben, entonces es como, hago pestañas y cejas. Claro, perfecto. Sí, justamente. Flor, ¿querés comentarnos cómo arrancaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? Yo arranqué en los primeros cursos hace 2 años, más o menos 3 años, pero dedicarme al 100%, yo antes tenía otro trabajo, pero al 100% que dejé y estuve abocada completamente a eso desde marzo del año pasado, más o menos. Hace poquito. Sí. Era como que me costaba tomar mucho la iniciativa, muchos miedos de que si me iba a funcionar, de cómo iba a ser para mantenerme y demás. Y nada, mi novio, que fue mi compañero siempre, fue el que me impulsó y me dijo, no, listo, deja el otro trabajo y dedícate a esto. Y mandale. Sí, justamente. Flor, ¿querés comentarle a la gente un poco, puntualizando lo que son las pestañas? ¿Cuál es bien el servicio que realizás? ¿Qué conlleva? Sí, yo hago lifting de pestañas. Lo que hacemos nosotros es elevar y darle una curva a la pestaña natural, abriendo más la mirada. Es un tratamiento químico, es indoloro y dura más o menos entre 4 y 6 semanas. ¿Qué cuidados tiene que tener? Yo siempre digo, es un 50-50, o sea, es nosotros, los profesionales, hacer un buen servicio con buenos productos, cuidar la pestaña y a la vez en casa, que siempre les digo es utilizar una nutrición, una hidratación y cepillarlas. Yo siempre digo cepillarlas mínimo 2 veces al día y aplicarles un botox o una nutrición. Perfecto. ¿Tenés diferentes modelos al momento de realizar un lifting? Sí, vienen diferentes moldes. Moldes, disculpame la palabra. No pasa moldes. nada. Son diferentes moldes y con eso se crean diferentes curvas, siempre todo de acuerdo a el tipo de ojo, el tipo de pestaña y también lo que desee la clienta. ¿Cuánto puede durar más o menos el tratamiento?
¿El tratamiento al realizar o lo que dura puesto? Lo que dura puesto, digamos, o cada cuánto también lo puedo renovar. Y yo, por ejemplo, le digo a las chicas a partir de los 45 días, pero puede durar hasta 2 meses o más. Todo depende del crecimiento del pelo natural de una. Tengo clientas que me vienen a los 45 días o a los 60 días y tienen en las puntas todavía que se les nota, y hay otras chicas que se les baja mucho antes, porque todo tiene que ver con el crecimiento de la pestaña natural. Eso te quería preguntar, ¿qué impacto tiene este procedimiento en cuanto al pelo de la pestaña? Claro, empieza a crecer el pelo nuevo, entonces como que la pestaña nueva empuja a la pestaña vieja y ahí es donde se cae y viene el nuevo. Por eso todo depende del crecimiento que tenga cada persona. ¿Cuáles crees que son los mitos que por ahí tienen las personas respecto a estos tratamientos? Algo que me preguntan mucho las chicas es el tema de cuando se le caen mucho las pestañas. Y claro, cuando uno se hace algo, como que le presta más atención de lo normal. Entonces ven que se le caen las pestañas y piensan que es por el lifting. No, las pestañas cumplen su ciclo y es normal que se caigan y que cambien. Pero bueno, la gente a veces piensa que es por el servicio del lifting. Después otro también es que es solamente para pestañas largas y no, es para pestañas cortas, y podemos hacer que justamente las pestañas cortas queden bien elevadas y bien arqueadas. Y bien naturales. Claro, queda divino porque justamente es algo sencillo, natural, que te facilita el día a día. Piensan que dañan las pestañas y no. El error es que puede el profesional, que si te lo hacen mal, que usan malos químicos o las sobreprocesan a las pestañas, sí, las pueden dañar. Pero si es un buen uso del profesional con los químicos y las cuidan a las pestañas, no. Es un tratamiento totalmente indoloro, es también un mito de que duele, entonces todo tiene que ver, si te hacen una buena práctica, es totalmente indoloro y no daña las pestañas. ¿Y qué diferencia el tratamiento de lifting con el famoso volumen en las pestañas postizas? Y que, por ejemplo, esto es algo totalmente natural. Muchas de las clientas me piden que no sea algo exagerado o algo que dura más. Claro. Y no requiere tantos cuidados por ahí. Siempre me dicen algo que sea natural, ellas le dicen lo simple, algo delicado. Entonces es como lo que yo lo veo también, yo siempre les cuento a mis chicas, les digo, es algo que a mí me gusta, que lo tomo personal cuando yo me hago el lifting, directamente me pongo corrector, un gloss y listo. Y arrancas. Es como que sí, ya sí, estás sí. lista. Pero bueno, es justamente eso, es algo simple. Y nada, muchas chicas a veces no les gusta que las extensiones se caen en cierto tiempo y ellas por ahí eso no les gusta, que queden los huequitos y todo eso, entonces algo como que cuando baja es más natural también. Claro. Otro mito que también encuentro es esto de cada cuánto lo puedes repetir. Eso también es alguien, yo por lo menos formaba parte de esas personas que decía, bueno, no, 2 veces al año por miedo a que se me caiga el pelo, o qué importante que es la información respecto a eso. Sí, justamente, yo cuando a veces a las chicas les digo hay que nutrirlas, hidratarlas en casa, me miran como que no saben, y es justamente porque hay poca información de eso, entonces el no saber piensan que se hacen el lifting, se van a casa y ya está. Y no, yo siempre les digo, siempre les pongo el mismo ejemplo, el pelo. Cuando vos te lo teñís, el pelo lo tenés que cuidar en casa, si no el pelo se pone pajoso, feo. Y esto es lo mismo, no es que salís y se te va a poner horrible la pestaña, pero con el tiempo se va a ver una deshidratación. Necesitas unos cuidados posteriores. Claro, por eso siempre les digo, es también el cuidado en casa. Pero es algo simple, con un cepillado y una nutrición, ya estamos. Entonces, para reordenar y orientar a la gente, ¿qué necesito si yo voy mañana a tu estudio, a tu estética, para ir a hacerme un lifting? ¿Tengo que ir a cara lavada? Sí, siempre recomendamos ir a cara lavada porque, primero, por ejemplo, si te pones antes máscara de pestañas, siempre, por más que saquemos, siempre quedan algunos residuos. Igual que ponerse cremas o aceites, y todas esas cositas, por más que las saquemos, pueden quedar y después pueden obstruir un poco a la hora de que penetren los químicos en el pelo. Entonces, ir a cara lavada 24 horas antes. Recordar que después por 24 horas no se pueden mojar las pestañas. Siempre yo le digo 48 horas para ponerse rímel.
que no sea a prueba de agua, ya que ese es como que se agarra más, maltratamos más las pestañas a la hora de sacarlo, siempre lavable. Y después nada, un cepillito que se los doy yo, que es para que la cepillen, son 2 veces al día, simple. Y después nutrición, nada más. Y vida normal. Justamente. Se pueden meter a la pileta, Perfecto. todo. Así. Haces estilismo, haces Sí, estilismo está de bien. cejas. Sí. Hago estilismo de ceja y laminado de cejas. ¿Me querés comentar un poco cuál es la diferencia entre cada uno, qué conlleva cada tratamiento? El perfilado de cejas lo que hacemos es de acuerdo a la cara y los diámetros de la cara. Tomamos medidas y se hace una forma de acuerdo a eso. Solamente se sacan pelitos y nada más. Con eso le damos una forma linda de acuerdo al rostro de cada persona. En cambio, en el laminado lo que hacemos es usar un químico y le damos otra forma al pelo para darle una nueva forma. Yo siempre lo recomiendo, me gusta mucho para las chicas que tienen poquitas cejas, porque lo que hace el laminado es estirar el pelo, entonces como que le da más forma, le da más volumen, disimulamos huequitos que a veces tienen las cejas también. Siempre igual a mí me gusta decirle a las chicas que el combo ideal es laminado con perfilado de cejas. Entonces como que le das una nueva forma y las perfeccionas bien. Sí. Flor, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje que quieras darle a la gente, a tus clientas, a la importancia de tu trabajo? No, principalmente a mis clientas, que muchas gracias a todas las que confían en mí siempre, porque tengo algunas que me siguen desde mis inicios y siempre están, a las nuevas que vienen y que no tengan miedo de probar el lifting o el laminado o el perfilado. Siempre yo le digo es cuestión de probar y sentirse cómoda con uno mismo, y algo que a mí me gusta decirles mucho es que es un mimo para uno misma. Que siempre está bueno tener un momento para relajarse una y darse un mimito. Es una horita del día que yo recontra recomiendo. Sí, es súper relajante. Yo tengo el 90% de mis clientas que se duermen y se usan para eso. Y me parece perfecto. Es el momento de Es el una. momento para relajarse, justamente, dejarse mimar. Bueno, Flor, ¿querés comentarle un poco a la gente dónde te podemos encontrar? En London Studio en Instagram, ahí ya tiene el enlace para ir directamente a WhatsApp y me puedan contactar. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.